En una escuela de Estados Unidos, los compañeros de trabajo de Susan, una mujer de 29 años, se extrañaron de que no se presentara a dar clases a sus alumnos de primaria. La noche anterior hubo una fuerte tormenta en la zona donde vivía y ella tenía 8 meses de embarazo. La preocupación de los compañeros era comprensible y, lamentablemente, se volvió desesperación. Cuando ella, su esposo y el bebé de la pareja fueron encontrados sin vida dentro de su propia casa, sin embargo, el fallecimiento de ellos no tenía nada que ver con la tormenta. Un criminal fue el responsable de todo eso. Hoy conocerán el caso de la masacre de la familia McIvor. Susan Mitchell McIvor nació el 24 de julio de 1962 en Pensilvania. En 1986, a los 24 años, se mudó a Florida para terminar sus estudios de pedagogía y graduarse como maestra. En una noche con amigas en una discoteca, Susan conoció a su futuro esposo. Michael John McIvor nació el 15 de abril de 1962 en Ohio. Desde niño, Michael amaba la aviación porque su padre era mecánico de aviones y su madre sobrecargo. A los 18 años, él ya reparaba solo aviones pequeños y pilotaba aeronaves pequeñas acompañado de su padre. Ya de adulto, él trabajaba como corredor de aeronaves privadas, negociando ventas, rentas y también era piloto privado. En 1986, cuando tenía 25 años, vio a Susan por primera vez en ese club nocturno. Y según muchos dicen, ambos demostraron que ese encuentro fue amor a primera vista. Ellos comenzaron a salir y en 1989 se mudaron a una casa en un condominio peculiar. Zona residencial para aficionados a la aviación y navegación, ya que el lugar tenía una pequeña pista de aterrizaje para miniaviones y una zona lateral del terreno que daba acceso a un muelle para barcos privados. Y la elección de esa casa en ese condominio fue porque, además de la pasión por la aviación, Miguel tenía su propio monomotor. Se casaron el 12 de mayo de 1990 en el patio trasero de su casa. Para completar la felicidad de la pareja, en enero siguiente Susana descubrió que estaba embarazada. Con el tiempo, supieron que tendrían un hijo y lo llamarían Kyle. La pareja estaba tan feliz con la llegada de su hijo que ellos mismos decidieron armar todo el cuarto del niño. Trabajando, armando muebles y pintando paredes. Querían que ese cuarto reflejara todo el cariño y amor de dos padres ansiosos por su llegada. Sin embargo, esos sueños de un futuro feliz en familia se destruyeron por completo la madrugada del 22 de agosto de 1991. Solo unas semanas antes de que Kyle naciera. En la mañana del día 22, los compañeros de trabajo de Susan se extrañaron de que no se presentara en la escuela para dar sus clases. Como anoche, la región enfrentó una fuerte tormenta. La preocupación de los compañeros era comprensible. Al no responder en casa, la dirección llamó al contacto de emergencia de ella, su cuñada Sharon, la única familiar en la ciudad. Ella, a su vez, dijo que no tenía noticias ni de ella ni de su hermano, pero que intentaría ponerse en contacto con ellos. Y aquí pasaron dos cosas. Sharon llamó varias veces a la casa y notó algo extraño. Nadie contestaba las llamadas, mucho menos la contestadora automática, recordando que en esa época no existían los celulares. Entonces ella llamó al 911 para pedir una verificación de bienestar. Y la escuela, después de colgar la llamada con Sharon, envió a 2 empleados a la dirección para que ellos mismos pudieran verificar si todo estaba bien. Estos 2 muchachos tocaron la puerta, no obtuvieron respuesta y rodearon la casa, y por la ventana lateral solo vieron los pies de Miguel, que estaba tirado en el suelo de la sala de estar. Inmediatamente llamaron a un vecino, y los 3, juntos, decidieron forzar la puerta de la casa. Al llegar al cuarto,
todos se encontraron con una escena horrible: Miguel sin vida, tirado sobre un enorme charco de sangre. Al ver eso, los tres salieron de la casa, fueron a la casa de ese vecino y llamaron a la policía. En total, llegaron 3 patrullas, 2 por la llamada del vecino y poco después, otra más por la solicitud de verificación de bienestar. El cuerpo de Michael estaba en la sala, acostado de espaldas, con señales de golpiza y puñaladas. Tenía bolas de calcetín en los ojos y estos, junto con la boca, estaban cubiertos con cinta adhesiva apretada, dejando solo espacio para respirar por la nariz. Tenía una hinchazón en la parte trasera del cráneo, como de un golpe, y una marca de pisada en la garganta, como si alguien lo hubiera pisado. En el suelo de la recámara principal estaba el cuerpo desnudo de Susan, sobre las sábanas de la cama. Su cabeza, como la de Michael, también tenía cinta adhesiva, pero ella estaba totalmente atada con cinturones y corbatas en muñecas y tobillos. Utensilios de la pareja, pues el cajón donde los guardaban estaba abierto. Pero, por las marcas en la cama, parecía mucho que ella había sido arrastrada al suelo mientras dormía. Ella tenía 8 meses de embarazo y lamentablemente su hijo Kyle ya no tenía vida. Además de todo eso, ella tenía severas señales de golpiza, abuso sexual y heridas de cuchillo por todo el cuerpo, excepto en el vientre. Entre los objetos extraños hallados en la propiedad, en la sala había una barra de metal de unos 90 centímetros que se recogió para pruebas. Podría ser un arma del crimen. Los policías también vieron que en el cuarto de la pareja faltaban las páginas G, H e I de la agenda telefónica. En la propiedad no había señales de lucha ni allanamiento, salvo en la puerta principal, dañada minutos antes por empleados de la escuela y un vecino. Tampoco se robó nada, como joyas, aparatos electrónicos, carteras o dinero. Afuera había una escalera apoyada en la terraza. Los cables telefónicos habían sido cortados. Ese era el motivo por el cual la contestadora automática de la casa no estaba funcionando. Después de enviar los cuerpos a la autopsia y aislar la casa para una investigación más profunda, con registro de fotos y recolección de más evidencias, comenzó un largo proceso investigativo. En los exámenes de la necropsia, se identificó que, a pesar de la crueldad, las ataduras, las golpizas y las puñaladas, ambos fallecieron por asfixia. Posteriormente, también se confirmó que, en esa barra de hierro, el posible arma del crimen, no había ninguna huella digital. Por tener un caso de triple homicidio en manos, completamente brutal, la policía quería resolver el caso rápidamente, pero los días fueron pasando y no encontraban nuevas pistas que señalaran al sospechoso. Solo tenían una única y valiosísima pista: semen en los muslos y partes íntimas de Susan. ¿Pero de quién? Semanas después, la policía recibió una llamada que parecía ser una pista importante. Michael no fue el primer esposo de Susan. Antes estuvo casada brevemente con Jim Billings. Ambos iban al mismo dentista, incluso tras separarse, Jim siguió atendiéndose ahí y fue el dentista quien llamó. Según él, Jim mostró descontento cuando supo que Susan se iba a casar y recientemente se mostró devastado cuando supo que ella estaba embarazada. Con esa información, la policía interrogó al ex esposo. Jim, por su parte, alegó que estaba en Miami, a más de 2 horas de distancia del lugar. Su coartada fue verificada. Los amigos confirmaron todo, pero de cualquier manera le hicieron la prueba de ADN. Como el semen no coincidió, fue descartado como sospechoso. Así como él, otros sospechosos fueron interrogados. Empleados remodelando la parte trasera de la casa de la familia y un cliente de Miguel que insistía en cobrar una deuda. Pero, al final, todos ellos proporcionaron muestras de ADN y como los resultados iban siendo incompatibles, iban siendo descartados de inmediato.
Uno de los hermanos de Miguel llegó a comentar posteriormente que tal vez él estuviera involucrado en algunas acciones sospechosas relacionadas con drogas. Los aviones son uno de los medios de transporte más usados para el tráfico. Y como llevar drogas en maletas por aeropuertos es muy arriesgado, en algunas localidades, grupos organizan vuelos privados, evitando así detenerse en aeropuertos convencionales. La duda del hermano venía de una desconfianza sobre una negociación que él decía estar realizando en la compra de un nuevo avión que sería adquirido para su reventa. Solo que, según él, la aeronave estaba en Belice, en América Central, en una zona altamente conocida por el tráfico. Una semana antes del crimen, Miguel voló allá. El hermano solo tenía sospechas, no quería creer en eso, pero tampoco quiso ocultar esa información a la policía, y por eso relató el hecho. Los policías pensaron que, si eso era cierto, tal vez una negociación salió mal y fueron ejecutados por eso. Tras verificar los hechos, descubrieron que esa negociación existía. O sea, según ese relato, Michael de ninguna manera estaba involucrado con el tráfico de drogas. Cada vez que surgían nuevas pistas y sospechosos y todo iba siendo descartado, las dudas solo aumentaban. Hasta que en 1993, 2 años después, un nuevo equipo tomó el caso y asignaron a una analista de perfiles criminales para dictaminar. Según Dale Hinman, la tormenta pudo influir en la noche elegida para el crimen. El ruido de la lluvia y el viento ahogaría fácilmente los gritos de auxilio de la pareja. Las hojas arrancadas de la guía podrían indicar que el sospechoso conocía a la pareja, principalmente si su apellido comenzaba con las letras G, H o I y apellido. En Estados Unidos, organizan los nombres por la inicial del apellido. El cable del teléfono cortado fuera de la casa hacía sospechar que la persona sabía lo que hacía. Ese crimen pudo no ser el primero. Debido a la crueldad con la pareja, la familia McKeever quizá no fue elegida al azar. Ellos eran observados desde hace tiempo porque el criminal sabía cuándo y cómo actuar. El objetivo real podría ser Susan, y la obsesión del criminal tan absurda que matar a Michael sería necesario para lograrlo. Entonces, con todo eso, ella creía que el sospechoso era un posible asesino serial, y que, muy probablemente, si no era conocido por la pareja, al menos era un residente de la zona. Con estas nuevas posibilidades expuestas para la familia y los amigos, Sharon, la hermana de Miguel, informó esta vez. En ese momento, ella no creyó que fuera relevante. Pero ahora, con este perfil del criminal, tal vez lo que ella tenía que decir podría tener sentido. Prácticamente todos los días, antes de ir al trabajo, Susana se detenía en la gasolinera para comprar café. Ahí, un empleado de Select la acosaba, aunque ella estaba embarazada. Como mencioné, ella no creyó que fuera relevante, ya que lamentablemente las mujeres son acosadas en las calles todo el tiempo, sin importar su ropa o el lugar. No creía que los piropos de un desconocido vinieran del responsable de eso. Susan había comentado también que, la última vez que ocurrió ese acoso, ella le dijo al chico que dejara de hacer eso, o la próxima vez iría con su esposo. Ella le dijo a su cuñada que solo fue una amenaza y no pensaba hacerlo, porque lo que realmente iba a hacer era empezar a comprar café en otro lugar, y así lo hizo. Susan nunca volvió a poner un pie en la gasolinera. Al llegar al lugar, los policías pidieron los registros de los empleados que estaban activos en 1991 y revisaron sus antecedentes penales. De todos ellos, mientras prácticamente todos tenían antecedentes limpios, solo uno no los tenía: Thomas Overton. Thomas Mitchell Overton nació el 5 de noviembre de 1955 y tenía 37 años. Cuando se identificó en 1990, Thomas pasó rápidamente por la policía como sospechoso de la muerte de Rachel Soret, de 20 años.
Rachel solía ir al cine local con sus amigas, pero empezó a sentirse incómoda con un nuevo empleado del lugar, Thomas. Cada vez que ella iba a ese cine, él la miraba de una manera diferente y siempre buscaba algo que hacer cerca de ella. A veces ella se sentía acosada, aunque él nunca le había dirigido ni una sola palabra. El 29 de abril Rachel una vez más fue al cine, pero ese día no regresó a casa. Ella fue hallada muerta en un bosque 2 semanas después. Desafortunadamente, la policía no pudo identificar al responsable. Con pruebas irrefutables, solo tenían a Tomás como sospechoso debido a las confesiones de la víctima con sus amigas. Por eso él fue liberado. Era mucha coincidencia que 2 mujeres denunciaran acoso del mismo hombre. Mujeres que estuvieron en su trabajo y fueron halladas sin vida. Además de parecer un patrón, también coincidía con el perfil obsesivo del criminal elaborado por la especialista. Entonces, en abril de 1993, Tomás fue llamado a un interrogatorio para ser cuestionado sobre las muertes de la familia McIvor. Y como la policía no tenía pruebas contra él, obviamente, él negó todo. Tomás también se negó a proporcionar muestras de ADN y, por eso, una vez más, salió de la comisaría por la puerta principal. La policía no podía hacer mucho. Solo tenían 2 opciones: conseguir pruebas circunstanciales para emitir una orden de recolección de ADN o esperar a que cometiera un nuevo crimen y fuera atrapado. Lo que, desafortunadamente, fue lo que sucedió 3 años después, en 1996. En octubre de ese año, una llamada anónima a la policía informó que Tomás estaba planeando asaltar una casa. Y esa persona dio toda la información sobre la ubicación. Ellos llegaron ahí de madrugada, se quedaron a distancia, observando la propiedad, y Tomás apareció. La policía no podía actuar hasta que él mostrara conducta sospechosa. Y esa acción ocurrió antes de que él invadiera la propiedad, cuando él cortó los cables telefónicos junto a la casa. Tomás fue arrestado en una acción preventiva. Tomás tenía ilegalmente un arma de fuego, además de la invasión inminente. Como esos delitos no exigían muestras de ADN, la policía no pudo solicitarlas nuevamente. Pero nadie esperaba que el propio Tomás entregara una enorme cantidad de muestra, sin que nadie tuviera que pedirlo. En la comisaría, Tomás usó una pluma para cortarse el cuello, pero no lo hizo para quitarse la vida. Él hizo un corte pequeño en el costado solo para que lo enviaran a atención médica y tuviera más oportunidades de escapar. Los paramédicos actuaron rápido y evitaron que cumpliera su plan. Pero con esa actitud dejó en la sala de interrogatorio el ADN que la policía necesitaba. Mientras él esperaba en prisión preventiva la audiencia por posesión ilegal de armas e invasión flagrante a esa casa, el resultado del examen coincidió con el semen hallado en Susan. O sea, Thomas era de hecho el asesino de la familia McIvor. En otro interrogatorio, aunque le mostraron esa información, dijo no saber nada. A él también le mostraron escenas del crimen, fotos de las víctimas. Tuvo el descaro de decir al ver la foto de Susan: «Ella me parece familiar». Así, en noviembre de 1996, él fue oficialmente acusado por el triple homicidio de la familia McIvor. El juicio inició en octubre de 1998, 7 años tras el crimen, y él nuevamente se declaró inocente y personal. Hubo varios intentos de la defensa para intentar probar su inocencia, pero eso solo era refutando las pruebas de la fiscalía. Llegaron a alegar que el semen encontrado en la escena del crimen fue, en realidad, plantado por la policía. Sumando todas las pruebas existentes, la fiscalía tenía un testigo que sorprendió a todos: James Sientek, un excompañero de celda de Thomas, que durante el año de 1997 lo escuchó varias veces contar cómo había ocurrido el crimen, y existía un gran motivo para que ese testimonio fuera creíble. James no tenía ninguna relación con los homicidios,
pero lo que él tenía para decir era una historia llena de detalles que solo alguien que estuvo en la escena del crimen sería capaz de contar. Cabe resaltar también que el interés de James en dar ese testimonio era a cambio de beneficios en su propio juicio, que aún estaba por suceder. Según él, Thomas veía a Susan cada vez que ella iba a la gasolinera donde él trabajaba. Él empezó a coquetear con ella, pero sus intentos siempre eran rechazados, y terminó interesándose cada vez más. En una ocasión, ella fue muy grosera con él, diciendo que la próxima vez llevaría a su esposo para que le diera una lección a Thomas. Luego ella dejó de ir ahí. Entonces Thomas, con el deseo de tener el cuerpo de Susan solo para él, buscó en la oficina de la gasolinera uno de los cheques que ella había usado para pagar la gasolina, y en él encontró su dirección. Así que empezó a ir a la casa para observar el ambiente. Una vez vio a Michael pintando la pared del cuarto del bebé. Otra vez no se quedó mucho porque vio que la casa tenía visitas, pero otras veces solo observaba los horarios de la pareja. El 21, usando guantes para no dejar huellas, invadió la propiedad. Antes de entrar, cortó el cable del teléfono, colocó una escalera para entrar por el balcón superior, abrió la puerta y entró. Al llegar al cuarto de la pareja, vio solo a Susan dormida, así que primero tuvo que buscar a Michael para deshacerse de él. Bajó y lo halló en la cocina usando el refrigerador. Thomas hizo algún ruido y entonces Michael volteó y empezó a caminar por la casa. Thomas se escondía con una barra de hierro que halló en la propiedad, y, en cuanto Michael pasó junto a él, lo golpeó en la nuca, haciendo que Michael cayera al suelo. Thomas entonces comenzó a golpearlo, mientras Michael gritaba pidiéndole que parara con todo eso. Susan se despertó y desde el piso de arriba gritó desesperada. Thomas, al verla despierta, soltó a Michael y corrió tras ella. Susan no podía correr ágilmente porque, como recuerdan, estaba embarazada de 8 meses. Al entrar, apenas cerró la puerta con llave y Thomas entró. Ella se fue a la cama y él le dijo que mantuviera la calma, solo estaba ahí para robar. Entonces ella dijo: «Tú no eres el chico de la gasolinera». Al reconocerla, la jaló de la cama con la sábana, la golpeó hasta inmovilizarla y la ató en el suelo con cinturones y corbatas, envolviendo brazos y piernas. Con calcetas y cinta, él cubrió los ojos y boca de Miguel. Lo ató, fue a la cocina, agarró un cuchillo y subió al cuarto. Abusó de Susana en ese orden, sin matar a Miguel. Primero, porque quería que el esposo escuchara todo desde abajo. Tras el abuso, la asfixió hasta matarla. Luego apuñaló todo el cuerpo con el cuchillo. Según Tomás, él no apuñaló el vientre por lástima del bebé, pero vio al niño moverse en el vientre de una manera que describió como desesperada. De acuerdo con la necropsia y la pericia, el vientre no presentaba heridas. Se calcula que Kyle sobrevivió unos 30 minutos tras la muerte de su madre. Antes de bajar, vio una agenda telefónica en la habitación de la pareja y arrancó algunas páginas al azar para despistar a la policía. Después bajó, apuñaló a Michael, saltó con uno de los pies sobre su cuello y se fue llevándose el cuchillo, pero olvidando la barra de hierro. En los días siguientes, él tiró la ropa y el cuchillo en un contenedor de basura. Y todo eso solo porque él quería a Susan. Entonces, ese testimonio de James, lleno de detalles, viniendo de una persona completamente ajena a la escena, sin ninguna conexión con el caso, era muy creíble como para ser descartado. Tras 5 meses de juicio, el 18 de marzo de 1999, Thomas Overton, a los 43 años, fue declarado culpable por los asesinatos de la familia McIvor. Por el hecho de que Florida, en ese entonces, no consideraba la interrupción de un embarazo, como consecuencia de un homicidio contra la madre, un delito con la misma relevancia, las penas se distribuyeron de la siguiente manera: por el crimen contra Michael, pena de muerte; por el crimen contra Susan, pena de muerte; por el crimen contra Kyle, 15 años de prisión.
Al escuchar la sentencia, Tomás simplemente miró hacia atrás, a todos los que estaban en la corte, y sonrió, bajando un poco la cabeza, como si estuviera agradeciendo la presencia de todos al final de su espectáculo. Durante años, él intentó apelar la decisión, solicitando un nuevo juicio para la revisión de la pena, pero todas fueron negadas. Hoy, él tiene 70 años, y debido a que ha estado en el corredor de la muerte por más de 25 años, la fecha de su ejecución puede ser emitida en cualquier momento. Casos así nos recuerdan que el mal está en todas partes. Puede esconderse detrás de un rostro común, cruzarse con nosotros en la calle de vez en cuando, o, en el peor de los casos, a diario. A pesar de los largos años que tomó para que Tomás fuera capturado y recibiera la sentencia que merecía, la historia de la familia McIvor sigue siendo una herida abierta en la memoria de todos los familiares y amigos. Una herida que duele no solo por lo que les pasó, sino, sobre todo, por lo que esa familia completamente feliz podría haber sido si no fuera por la crueldad de Tomás. Que Susana, Miguel y el bebé, Kyle, que nunca tuvo la oportunidad de nacer, descansen en paz.